Muy pero muy buenos días a todos en este jueves 21 de marzo del año 2019, siempre con la alegría de contar con la escucha de todos y cada uno de ustedes y motivándoles como siempre pues a la suscripción a nuestro canal, simplemente pulsando las letras rojas que dicen suscripción. Pues bueno, como siempre también nuestros anunciantes, el Body Shop, simple y sencillamente los mejores gimnasios de la República Dominicana y del entorno. La comida para nuestras pequeñas mascotas, Katie, K-A-Y-T-E-E, con esa comida especializada, ese alimento especializado que le dará tanto vigor y tanta energía a esas pequeñas mascotas. Y también la marca que vende las casitas, los bebederitos. Qué interesante es tener una casita para pajaritos silvestres y este tipo de cosas. Pues Katie, la marca de alimentos y aditamentos para nuestras pequeñas mascotas, K-A-Y-T-E-E. Y como siempre, un cuarto de azúcar bakery, con todo lo fresco y sabroso, horneando con amor para alegrar tu corazón, con sus brownies, sus cheesecakes, sus cupcakes, los alfajores, pie de limón y tantas cosas sabrosas, ¿no? Ellos tienen el WhatsApp 829-762-8184, repetimos, 829-762-8184, el WhatsApp de un cuarto de azúcar bakery. Pues señores, el tema del día de hoy, el carácter de la Suprema Corte de Justicia. Miren, ¿por qué yo no hablo del carácter del sistema de justicia en general o del Poder Judicial en general? Bueno, ante todo porque todos sabemos que en estas semanas se ha estado hablando y es parte de la atención pública las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los jueces que van a llenar las vacantes de este alto tribunal, nuestra Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿por qué es importante hablar del carácter de este alto tribunal? Yo podría hablar de ese carácter en cualquier otro, en el Tribunal Constitucional, en los tribunales de primera instancia, en las cortes de apelación, hasta en los juzgados de paz o en los tribunales especializados. Pero el tema del día de hoy es porque en la Suprema Corte de Justicia se termina, por así decirlo, todas las fases de un proceso. Evidentemente que cuando hay algún tipo de falencia en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de corte constitucional, entonces desde su creación, pues entonces está abierta la vía del Tribunal Constitucional para enmendar cualquier decisión errada constitucionalmente. Pero desde el punto de vista de lo que es el proceso judicial per se, la Suprema Corte de Justicia tiene una importancia capital porque es el punto que corona un proceso en lo que se refiere a la parte del fondo, cuando se revisa amarrado a la legalidad del fallo que se está recurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los jueces de la Suprema Corte de Justicia no revisan cuestiones de fondo per se, a esa Suprema, cuando se eleva un recurso de casación, pues hay que comentarle todo lo que ha sucedido en los tribunales de fondo y la queja que se tiene en cuanto al fallo de la legalidad o de la constitucionalidad en el proceso que se esté llevando, para que al final la Suprema determine si la ley ha sido bien o mal aplicada a los casos que están revisando, e inclusive de los fallos en lo que ha sido la aplicación de la Constitución también, de manera inicial. Ahora bien, cuando la misma Suprema Corte de Justicia
comete algún error en la aplicación de la Constitución, es como hemos dicho, que entonces esa misma sentencia de la Suprema Corte de Justicia tiene abierta una acción ante el Tribunal Constitucional en inconstitucionalidad de ese fallo de la Suprema. Ahora bien, señores, miren, ¿por qué hablo del carácter? Y es que a mí me está preocupando, y es una palabra que lo he dicho en muchas ocasiones, que no me gusta utilizarla. Más a mí me gusta decir, me estoy ocupando que me estoy preocupando. Ahora bien, cuando se trata de cuestiones ya de dimensión nacional, pues es realmente difícil decir, bueno, yo me estoy ocupando directamente de tal cosa. Evidentemente que por la vía de estos programas, pues ¿por qué no decir que nos estamos ocupando, generando opinión pública sobre los aspectos que aquí tratamos? Pero la eficacia que eso vaya a tener a los fines de cambiar todo un comportamiento que se viene dando en cualquier institución, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pues ustedes saben que no es tan directo y tan intenso, pero sí genera una opinión que de oído en oído, de boca en boca, pues va creando una conciencia nacional. Principalmente los que escuchan este programa, pues se benefician de la intención de su productor, un servidor, en el sentido de mi deseo de levantar conciencia en aspectos que no todo el mundo maneja y que deben ser explicados con una óptica seria, honesta y con las mejores intenciones. Entonces miren algo, señores, está reuniéndose el Consejo Nacional de la Magistratura, se habla de unas 79 personas ya preseleccionadas para ser entrevistadas en lo que resta de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura para los próximos días 28, 29 y 30 de marzo. Y ya para los primeros días de abril, pues tendremos los resultados de quiénes son los seleccionados de manera final. Entonces, es importante. ¿Quiénes son los que conforman la Suprema Corte de Justicia? Y es que el carácter, al tratarse de un cuerpo colegiado, el carácter que se asume de esa institución es la sumatoria de el accionar individual de cada uno de ellos. Evidentemente, cuando los jueces de la Suprema Corte de Justicia se alinean a los fines de dar una buena decisión correcta en cuanto a la forma, justa en cuanto al fondo, entonces tenemos una maravilla porque se han asegurado los dos aspectos vitales de un sistema de justicia en cualquier país, que son la justicia misma del fallo y la seguridad jurídica. ¿Y qué es esto de la justicia en el fallo y de la seguridad jurídica? Bueno, la justicia tiene que ver con lo propio, con lo legal, con lo apropiado del fallo, con su fundamentación que haya sido adecuada, y la seguridad, o sea, eso genera el sentimiento de justicia, de que real y efectivamente se le ha dado a cada quien lo suyo. Ese es un fallo justo. Ahora bien, la seguridad jurídica es un concepto que viene ya enmarcado dentro de la idea de que se ha aplicado la letra de la ley y la letra de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y reitero, de la seguridad jurídica. Bueno, de que
la ley, las leyes, los códigos, la Constitución establecen cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos en los diferentes aspectos de la vida. El derecho civil en lo que son las relaciones civiles, el derecho comercial en lo que es el derecho comercial, el derecho penal en su área penal, y así sucesivamente el derecho fiscal en todo lo que es el asunto tributario, el derecho administrativo en lo propio. Bueno, pues la cuestión es que un sistema que da seguridad jurídica es cuando aplica la letra de la ley, que quiere decir que la gente está segura que mientras está haciendo lo que dice estrictamente la ley, pues le va a ir bien, porque si aplicó la ley y realizó todo lo que está escrito en su letra, bueno, pues entonces no debe tener ningún tipo de problema. El asunto está cuando el problema radica en cuando usted se maneja perfectamente bien. Por ejemplo, usted da un crédito de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, usted llenó todo lo que establece la ley para que ese préstamo se configure de manera sólida y que tenga todos los elementos del lugar, y entonces la persona, el deudor, le incumple, usted va a un tribunal, y entonces un asunto que debería ser simple y sencillo, por ejemplo, comienza a alargarse en el tiempo, y ya eso no es justo, porque es como se ha dicho tantas veces, una justicia tardía equivale a una justicia. Pero peor aún si cuando usted tiene todos los elementos de ley fundamentados, documentados, y entonces lamentablemente hasta le fallan en contra. Eso sucede. Entonces para eso están los recursos. Si a usted en un proceso le fue mal, bueno, pues usted en primera instancia le fue mal, pues usted recurre a apelación. Y si en apelación le fue mal, pues usted recurre en casación, y ya en casación el asunto toma otro matiz, y la Suprema Corte de Justicia está encargada, vuelvo y reitero, que aunque no va a fallar sobre el fondo del asunto, pero le va a dar una configuración para que si casa la sentencia, por ejemplo, de la Corte de Apelación, y envía el asunto a una nueva corte, pues ya esta corte tiene en la sentencia de casación una guía una carta de ruta, un mapa de cómo más o menos resolver el asunto. Si esa Corte de Apelación no se aviene a lo que ha dictaminado, lo que ha fallado la Suprema Corte de Justicia, entonces eso vuelve a la Suprema, y si se casa por el mismo motivo, entonces la Suprema se pronuncia mediante lo que se llama una sentencia de principio, en la que prácticamente dicta el lineamiento por el cual tiene que regirse la próxima Corte de Apelación a la cual va el asunto. Prácticamente le pone una camisa de fuerza. Ahora bien, miren, todas estas cuestiones de índole jurídico y técnico jurídico que estamos hablando aquí es un telón de fondo para el tema del caso del día de hoy, que es el carácter de la Suprema Corte de Justicia. Miren, cuando en esa Suprema la mayoría son personas serias, honestas, laboriosas, inteligentes, pues miren, ese es un gobierno judicial de dioses, de semidioses, ¿no verdad? En el sentido
de que una persona con esas características que yo acabo de decir normalmente es una persona íntegra. Quiere decir que aglutina todos esos dones que yo he comentado anteriormente y los pone al servicio de los mejores intereses de la nación. Ahora, cuando la mayoría o una parte importante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia no tienen esas características y lo que van allí es a enriquecerse y hacer truchimanerías, entonces la República Dominicana está en serios problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el desgano nacional. Ahí es cuando ustedes comienzan a escuchar voces quejándose, los ayes, como se dice, ¿no? en literatura, donde la gente comienza a decir, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué al final el caso se cayó? ¿Y por qué al final no hubo una condenación correcta? Cuando hablo de condenación, vuelvo y reitero que la Suprema Corte de Justicia, a menos que no sea un caso en el que haya jurisdicción privilegiada, como en el caso Odebrecht, en el que hemos visto que todo se ha concentrado directamente en la Suprema Corte de Justicia porque hay funcionarios y legisladores involucrados en el asunto, lo cual le da el carácter de un proceso privilegiado que se juzga de manera directa ante la Suprema Corte de Justicia, pues le corresponde en los casos normales, pues a los tribunales de fondo juzgar todo ello, pero vuelvo y reitero, sea en materia civil, comercial, penal, tributaria o fiscal, la que fuere, todo termina a nivel del proceso regular en la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia es la que va trazando el rasero o finaliza el caso porque en definitiva rechaza el recurso de casación y determina que la decisión del último tribunal de fondo fue correcta, y ahí ya termina todo en cuanto al proceso regular, o casa esa sentencia y se hace el periplo que ya yo expliqué anteriormente de ir a una nueva corte de apelación o a un nuevo juzgado de primera instancia en el caso de que la primera instancia fuera de un juzgado de paz y la segunda instancia fuera de un juzgado de primera instancia. Pues bueno, la cuestión es, señores, que, como les digo, es tan importante y por eso el ojo avisor, y más que el ojo avisor, porque les digo con sinceridad y no con desgano, pero sí con sinceridad, que poco vamos a poder hacer nosotros para determinar quiénes van a ser los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque constitucionalmente esa función está delegada al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que se está reuniendo y el que va a determinar quiénes son los suplentes, los nuevos suplentes en esta Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo lo que quiero en el día de hoy es elevarles a ustedes la conciencia de la importancia que conlleva ese Consejo Nacional de la Magistratura y por lo menos ir sembrando en su mente, en su corazón, el hecho de que en algún momento de la historia nosotros vamos a tener que lograr una recomposición de ese Consejo Nacional de la Magistratura para que no sea un chiste de mal gusto como el que es ahora, que está conformado por el presidente de la República, por el presidente del Senado, por un senador, por otro senador, el presidente de la Cámara de Diputados, otro diputado, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otro miembro de la Suprema Corte de Justicia, y por el Procurador General de la República, que con sinceridad esa es la posición más díscola que nosotros hemos visto. ¿Qué hace un Procurador General de la República en un Consejo Nacional de la Magistratura eligiendo
jueces, cuando él es una parte en los procesos. Entonces ya vimos en esos encontronazos entre el procurador general Jean Alain Rodríguez y la magistrada Miriam Germán Brito, como esa posición de el Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura no cabe, no tiene razón de ser. Ahora bien, la posición que nosotros hemos tenido inveteradamente es de que todos esos políticos salgan de ahí. Ahora, esta es una posición idílica, pero no tiene por qué ser irrealizable. En algún momento de la historia la República madurará lo suficiente como para que estas ideas se tomen en consideración y el Consejo Nacional de la Magistratura esté conformado por elementos más civilistas, si se quiere decir. Nuestra propuesta siempre ha sido que sea conformado por rectores de las universidades, asesorados por los directores de escuela o los decanos de los departamentos de ciencias jurídicas y políticas, principalmente los decanos pudieran ser los asesores, y otra escala, por ejemplo, de ex miembros de la Suprema Corte de Justicia, pudieran ser, por ejemplo, no activos, pero ahí se aceptaría, por ejemplo, un ex miembro de la Procuraduría General de la República, pero no activos. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, ¿pero por qué? Porque nos estamos dando cuenta de la carga política, de la deuda política con que salen estos jueces, razón por la cual nosotros siempre vamos a tener una justicia maniatada. Entonces, esos grandes ideales que nosotros tenemos de que un día los políticos corruptos caigan presos, señores, se alejan cada vez más del firmamento realista de la nación. ¿Por qué? Porque es que una persona que le debe a otra el favor de haberlo designado en un alto cargo, imagínense, hay que ser un ser humano, debe tratarse de un ser humano muy especial para que tenga una independencia real, que vamos a hablarlo claro. Sabemos que hay muchísima gente positivamente ingrata. ¿Por qué digo positivamente ingrata? Porque ese es el deber ser. Bueno, a usted lo nombraron en la posición tal, usted no está ahí para usted ser un sello gomígrafo, como se dice, como dice el argot popular, o usted seguir los lineamientos de la persona que lo designó o de la autoridad que lo designó, sino usted tiene una independencia personal. Pero es lo que les digo, señores, a mí me preocupa mucho lo del carácter de la Suprema Corte de Justicia, principalmente con miras a la solución de los grandes problemas de corrupción, porque la nación necesita ya tener una serie, no una o dos, no, una serie de victorias que celebrar a los fines de que en un momento determinado no decaiga el ánimo nacional, que yo no estoy llamando al desgano ni nada por el estilo. No, señor, jamás. Nosotros lo vamos a lograr, nosotros tenemos que tener fe, nosotros debemos tener la persistencia, nosotros debemos tener la audacia, la valentía de seguir adelante. Y lo lograremos. En un momento, lo único que yo no soy Dios para tener una visión adelantada de los acontecimientos, ni nada por el estilo. Ya quisiera tener ese don, no lo tengo. Y la verdad es que eso sí es importante, el que la República Dominicana tenga ya
las victorias que se merece a los fines de fomentar en el público general primero la alegría que genera el Estado de Derecho. Señores, nosotros debemos tender a algún día tener y cuidar entonces, porque esos regalos divinos, entonces hay que mantenerlos. Un verdadero Estado de Derecho. Ustedes saben la maravilla que es eso, donde todo funciona, donde la ley se aplica, donde no hay discriminaciones porque este es político y yo no, porque aquella persona tiene más dinero y la otra no. O sea, todo se aplica de acuerdo con la ley. Ustedes saben la maravilla que es eso. Eso es lograble, eso es realizable. Lo que pasa es que tenemos que convencernos y tenemos que convencer a los demás de que este estado de cosas, donde todo el mundo está de manera desorganizada tratando de pescar en río revuelto, terminen de darse cuenta de que ni siquiera a los grandes ladrones se le da la cuestión de manera magnífica, ininterrumpida en el tiempo. Miren todas estas personas, los problemas que tienen, y es como que dicen que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque es que a cualquiera se le atraganta la cuestión. Y ese es el gran engaño de lo que es la maldad a nivel universal. La presentación inicial de muchísimas bondades en el sentido de la holgura, de la cantidad de bienes, del disfrute, todo ese tipo de cosas, para después pasar cuentas, y se pasa cuenta en esta misma vida. Todas esas personas en un momento determinado, todos esos ladrones, pelafustanes, rábulas, pústulas, cánulas sociales, van a pagar su precio. Más tarde, más temprano, pero eso nosotros lo vamos a ver, porque es que las sociedades no se suicidan. Y vamos a hablarlo claro, la situación como va desarrollándose, pues no es que uno la pinte de manera agorera ni nada por el estilo. Debemos en todo este proceso siempre tener la alegría de la vida, la alegría de que vamos a adelantar, de que vamos a hacer las cosas bien hechas, por más difícil que nos resulte, pero de eso se tratan las pruebas, ¿no? Y al final, por más dura que ha sido la montaña, no hay mayor recompensa que la vista que se disfruta en la cima. Entonces, señores, nada, tendamos a cuidar en la medida de lo posible, hacer las presiones correspondientes para que por lo menos de alguna manera se nos tome en consideración en lo que es la selección de estos nuevos jueces. Hay que hacer bulla, hay que insistir, hay que opinar, hay que utilizar las redes sociales. Y acuérdense de algo, y es que a los gobiernos no se les deja solos. Entonces, lo mismo, al Poder Judicial no se le deja solo, a la Suprema Corte de Justicia no se le deja sola. Entonces, cualquier asunto que no está de acuerdo con el deber ser, pues ahí está la sociedad para responder de inmediato. Ahora, ¿cuál es mi gran aspiración que yo le transmito a todos y cada uno de ustedes? Caramba, de que nos dejen vivir tranquilos, de que en un momento determinado el médico pueda ser médico, el ingeniero, ingeniero, el arquitecto, arquitecto, el abogado, abogado, pero es que nos tienen a todos nosotros siendo economistas, comentaristas políticos, estrategas, porque es que es imposible recibir esa andanada de noticias diarias de primera plana que nos abruman con tantos hechos de corrupción. Y mira ese caso abrumador de la ONSA y con esa carga de miles de millones de pesos y de dólares, que Odebrecht, todos los casos, que los tucanos.
Punta Catalina, todos estos casos que nos abruman, pues nos convierten en multifacéticos. La idea es que algún día nosotros podamos disfrutar de una sociedad, de un país que realmente nos dé tranquilidad. Pues señores, al echarse las palomas, mi recomendación de estar atentos, de seguir opinando, de seguir presionando vía las redes sociales, vía los medios de comunicación para el que pueda, en cuanto a la determinación de quienes van a conformar la nueva Suprema Corte de Justicia, en el sentido de el carácter de las personas que van a formar parte de ella, porque el carácter individual en sumatoria hace al final el carácter total de esa Suprema Corte de Justicia. Pues como siempre decimos al final de nuestro programa, a todos ustedes complacidísimo de haber compartido con todos y muy buenas tardes.